En el autódromo, ya estamos a punto de entrar. Esta es la entrada. Aquí vean como ustedes, esta es la parte esta es la entrada principal. Estamos esperando que nos den nuestros boletos. Aquí estamos. Esta es el área de tickets. Hoy estamos esperando que nos den nuestros boletos para ingresar. La práctica ya empezó. Y ahorita vamos a acceder en el área general. Vamos a ver a dónde nos toca, o más bien dónde nos acomodamos. Esta es así como luce el autódromo en la primera práctica del día de hoy. Y vamos a tener la recalificación de la sprint. Parece que es a las 4 de la tarde. Entonces, aquí vamos a hacer algunas tomas. Estamos aprendiendo a usar este aparato, entonces ya, parece que ya quedó. Necesito pausar esto. Vamos a ver qué trae aquí. Damos la bienvenida al chat en vivo. Aquí, como podemos ver, viene de todo. Muy poca gente con playeras. Dice welcome to Cota. Ahí vienen nuestros camaradas. ¿Qué pasó? No vas a perder esta madre porque son $40 para reemplazártelo otra vez. No, a ver, aquí tenemos la entrada. A ver, enséñala. Explica cómo está la cosa. Si lo pierdes, son $40 para reemplazarlo otra vez. Y 2 cachetadas gratis. Aquí tenemos un amigo que él vive en San Antonio y... De Coahuila, pero vive en San Antonio, ¿no? A ver, preséntate, amigo. Héctor. ¿Eh? No tengo nada de redes sociales ni nada de eso. Órale. Vamos. Bueno, vamos a compartir ahora la fiesta. La carrera. A ver, ahí está. Miren, este es el ¿cómo se llama? A ver, vamos para allá. Este es el, ¿cómo se llama? Ay, ¿cómo se llama esto tú? Así ya parezco gringo, güey. ¿Cómo se llama esto? Aquí vamos a ingresar. Entonces te dijeron que $40 si la perdíamos. Ajá. Ok, eso es Master Store. Y ahora te dijeron que podíamos andar donde sea o qué. No pregunté, güey. Entonces vamos a averiguar. Pues yo digo que puedes caminar por muchas de las diferentes áreas. Por todas las áreas comunes, ¿no? Sí, nomás que la única es que nomás te puedes pagar en ciertas partes. No sé dónde. Yo estuve viendo ahí en las áreas generales. Son todo lo que son las áreas verdes, entonces ahí te acomodas. Y mañana vamos a traer sillas. Ya le dije que ahí traigo un extra. Ah, pues ahí está para... ¿Puedo pasar un tripié? ¿Verdad? ¿Tripié? ¿Verdad? ¿Un tripié? No habla español. ¿No hablas español? ¿Tampoco tú? A trípode. I can try. Trípode. Thank you. Gracias. Vale. ¿Qué era? No, están revisando, ya sabes. ¿Una cerveza? No. I'm asking how much is the price? Bud Light and then everything else, 14. Yeah. Everyone
¿Que ya te la quieren dejar caer, güey? Menos me echo una cerveza. Te la van a dejar caer bonita. ¿Qué es que? $40, ¿quieres ir a ver eso ya después de la carrera? ¿Cuál? Si quiero ir a comprar unos cuantos cositas de... Mira, habías de preguntar primero a ese mercadito. Vamos a Vamos a ver los de veras, güey. Mira, vamos allá con las güeras. Allá, ahí dice la comunidad. Vamos a preguntarles. Pregúntales que a dónde podemos ir. Acá con la güera, güey, con las güeras. Pregúntales. ¿A dónde? Or you have no idea when we can watch the race with the For general admission? yes. Any grass area. Yeah, anywhere in the grass. Okay. Which way is the grass? So I would say go where that grandstand is, keep going past it, and if you go straight past it, there's any grass there that you want. Okay. Órale, vámonos. Valió verga, dejé las aguas allá donde compré los boletos. Ah, pues no sé, güey. ¿Y te las había dejado pasar? Sí, dejan salir. Ah, pues ya, güey, pedo. ¿Y ya para qué? Vete con tus capas, no Race Radio, American Express. Carrera de radio. ¿Qué chicos es eso? no, güey, son estaciones de agua que te ponían. Tenemos lo tradicional, toda la vendimia de las escuderías. Pero bueno, aquí no veo mucha gente que tenga las playeras de los equipos, son menos. Que hay pocos Red Bulls. Vamos a la carrera, güey. Esta es la del Checo Pérez. Mira, 7, 8. A ver, vamos a dónde la haremos? A ver, vamos a ver ahí, a ver. Vamos a ver si allá hay paso, ¿no? Hoy. Se me hace que aquí es una de las áreas, mira. Güey. Ay, ay, ay. Alcanzamos a ver bien, güey. Miren a las primas. ¿Qué de Ay, primas? Aquí es donde nos tocó. Mira. Y aquí está hasta con sombrita. A ver. Ahí está McLaren. Mira, aquí está, esta está buena, güey, porque aquí están saliendo de la curva. Eso, pero más acá bien. Me alcanzas a ver.
Ahorita pasaron esos naranjas, son los McLaren. Mira, ahí se ven en las pantallas, ¿ya vieron? Ahí en las pantallas de allá. Y aquí en esta curva, es una curva rápida. ¿Eh? No. Ese son. El verde es el Aston Martin. Ese que acá. Mira, este es la otra escudería del Red Bull. Aquí tenemos lo que es la grada general. No alcanzas a ver. Sí, por eso estaba viendo. Allá donde estábamos, no bien desde amigo Nancy. Allá está casi arriba. Esos son los Ferraris. Esos son los Mercedes. Es que aquí viene con toda velocidad. Aquí están saliendo de esta curva. Ese puede ser Hamilton o George Russell. Ah, mira, ¿ya vieron dónde estamos? Esa curvita que está ahí, esa es la entrada a pits. Esa que está ahí. A los pits. Es donde llegan los carros a repostar, a cambiar llantas y gasolina. Ahí está Pin. Está grandecita la. Mira, estos son este es el Aston Martin, ese. Donde está el Fernando Alonso. ¿Quieren ir a explorar a ver si hay otra parte donde se quieren ir a parar? Ahorita vamos a ver, Para lo de fíjate. mañana, digo yo. Sí. Sí, pues es lo que quería hacer yo hoy. Vamos. Ir a explorar. Y a Mira, ver dónde aquí viene esta es la recta principal. Podemos darle hacia allá. Hacia allá vamos a agarrar la curva 1. Más que lo voy a responder. Hola amigas, ¿les gustaría salir en vivo? Estoy transmitiendo para México. No, estoy bien, gracias. ¿No? No entiendo español. Ah, ¿tú? No, estoy bien. ¿Sí? Sí. ¿A quién le vas? A Carlos Sainz. Y a Alonso. Y Alonso. Pero de los dos, ¿a quién le vas? A Carlos Sainz. ¿A Carlitos? Claro. El Carlitos es muy bueno, pero Sí. pues mira, lo que le hicieron no estuvo bien, ¿verdad? Órale, nos vemos. Bye. ¿A quién le vas? ¡Checo! ¿En qué lugar va a quedar? Va a quedar primero hoy. Eso. Este es primero. Eso es todo. Ahorita salimos, aquí tenemos, esta es la entrada al pit lane. Vamos, esta es la curva, la 1, sí, no es la última curva, esa es la curva 13. Órale, de buena pirámide, ¿eh? Esta es la última curva, esta está muy cerrada. Saliendo de esta curva, ¿Estás seguro viene que la... vamos en la Sí, güey. correcta? Huevo. Ah, no digas groserías que estamos transmitiendo. Ahí está. Ahora vamos caminando. Vamos caminando a la recta principal. Y el Checo y el Verstappen todavía no salen. Ew. Bueno, esto les iba a dar para meterse de gratis. No. Agarra este, güey, agarra. No, se la pasan, pero...
Fíjate que ahora los carros ya no suenan como antes. Antes era un ruidero, pero cañón. Hacen más ruido las pinches monster trucks allá en el Astrodome. Ahora sí que jálamela, ¿no? No, mis $40, no manches, me caen. ¿Qué quieres? Aquí tenemos más Red Bulls. Arriba Red Bull. Pues mira, estos sí saben tú. Chinos japoneses. Son como 5 kilómetros y cacho. Ahí dice en el... Aquí sí vamos a rebajar, no nos peleamos. Aquí es una recta que está más o menos, no es muy larga. Y al final de la recta tiene una subida. Y se pone ahí, esa es donde la primera frenada, güey. ¿Sí? Entonces ahí va a haber mucha gente, lo más seguro. Que va a haber mucha gente. Yo estoy viendo el oval. No, esos apenas van a entrar. ¿De qué lado vienen, güey? De otra entrada por acá. Pues quién sabe de dónde vendrán, pero esos apenas van a entrar. Ahorita vamos caminando hacia la línea de meta. Ahí está. ¿Cómo se le puede poner? ¿De qué parte de Coahuila eres? Digo, Paz, sí, de Piedras Negras. De Piedras Negras. De Piedras Negras, Rosita México. Rich. En 2 ocasiones he ido para México por ese rumbo yo. ¿Así? ¿Nomás pasando? No, sí de pasada. Ahí en Nueva Rosita me tuvieron preso un ratito. Adelante, camino. Son pilotos, ¿no? ¿Cómo le hago para entrar al mendigo Chaco? Mira, ahí está, mira, ¿ya vieron? ¿Ya vieron la recta? Está súper alta, güey. Vean allá hasta el fondo. Ahí hay otra
yo lo quería ver. Están disponibles porque ya Vamos de una vez. Bueno, aquí estamos entrando al área de pits. Pues me tengo que meter porque si dejo la cámara afuera, ¿para qué quieren? Me quedo sin cámara. Más bien sin teléfono. ¿Ya está? Vámonos. ¿Ya vieron cómo está la altura de la primera? No manches. ahí te iba a decir, no entres con la cámara. No, pues la dejo afuera, mira. Miren, aquí tenemos algunos especímenes. No manches. Ahí es la primera frenada. Sí, ahí miro todos ahí parados ahí para ver la... No, es una de las cosas de las que vale la pena ahí. Porque además esa área es muy ancha. Hay muchos carros ahí. Como que hay mucho mexicano. A mí ya sé que es Texas y es Austin, pero hay mucho mexicano. Que trae todo. Pero miro muchas banderas mexicanas. No puedo poner el chat. Me están preguntando sobre de ti, güey. Tijuana, dice Tanajara Allende. ¿De qué parte de Coahuila? Tajara Allende, no les gustaste Tajara. Dice, saludos desde Nueva Rosita, Coahuila, México. Rich. De ahí mi papá, toda mi familia. ¿Eh? De ahí mi papá. ¿De ahí es tu papá? Y de Cirándaro no manda a avisar nada. No, de Cirándaro te van a mandar un cuerno de chivo, güey. Piedra Negras es la familia de mi papá. Piedra Negras y tengo familia en el DF. ¿En el DF? Este es del DF. Yo soy de allá. Sí, tengo familia ahí todavía. No los hablamos mucho. ¿Dónde chingados encuentro el chat? Este es el área de los, ¿cómo se llama? De la grada 1. Y ahorita vamos caminando rumbo a la... Ahí está para que se enrolen. Ajá. Para que se vayan a tirar bombas a Corea del Norte. Aquí vamos caminando rumbo a la curva número 1. Y aquí en la televisión no se aparece, no se ve realmente la altura que tiene esta primera frenada. Es extremadamente alta esta curva. Aquí la vamos a apreciar un poco mejor. Aquí ya se alcanza a ver al fondo. La gente allá arriba, güey. Sí, pues ahí es donde vamos a estar, güey, toda la perrada. ¿Ya vieron? Ahí se puede. Ahí, sí, ahí vamos a estar. Bueno, ahí vamos a tener que buscar un lugar. Acá tenemos el stand de Checo Pérez. Aquí puro Checo Pérez, nada de Max Verstappen. Nada.
con las aguas, ¿quieres una? ¿Eh? ¿Tú no quieres? ¿Quieres Una una, agua. ¿quieres una chela, güey? No, ni madre. Yo al rato, güey. No, yo. ¿Tú no quieres un agua? ¿No? No, Güey. estoy enfermo, güey. Tra- Está bien, ya. Traías $10, ya nos traes 6, güey. ¿Cuánto pasar dólares? Pasa al banco ahorita. Vámonos. No manches, hay que apurarle porque vamos a... No manches, ¿viste cómo se oye, güey? Aquí tenemos al fondo la primera frenada. Ah, mira. Ah. Allá, hasta arriba hay ¿qué es? Es una caída libre, yo creo. Bueno, No, sí, es feo. ahí viene, se va a soltar la sillita esa ahorita. No sé, estos a todos le sacan, güey. A ver. Que lo suelte. Ahí vienen. Ahí vienen. ¿Ya viste? No, aquí no creo. No, esta es tienda, güey. No creo que esté asado por otro lado. They probably won't give you the discount. Aquí está la primera frenada. ¿Qué pasó? Güey, ya aparece Santiago, güey. En menos de 3 segundos te me desapareces. Voy a ver qué onda ahí. Si se puede entrar a ver ahí o cobran o qué pedo. Esa es una tienda, güey. But she's like, Ya andas pisteando, comiendo con todo, no es que tienes que pagar un billetón, pero ya no hay cupo. Ni para mañana, ni para pasado mañana. Es un barecito, es un bar. Bar, comida, puedes ir a sentarte, no, ya hay bonito. Mira, esos son los McLaren, es que va ahí. Aquí llegas temprano, te sientes ahí en el fútbol. El programa oficial. No, it's being right in front of the kids. I can see one right here. Ay, Coméntalo aquí en la F1 de Estados Unidos, dando la vuelta de Ciudad de México para el mundo. exactamente. Échale, viejo. ¿Cuánto cuestan? $20 cada una. Mira, vamos a la portada. Está bueno. ¿Cómo la ve? Ahora aquí estamos con los amigos del programa oficial. Bye. Estamos para servirle. Gracias.
loco me compro una cachucha de esas. Esas cachuchas, ni te las voy a- ¿Cuánto cuestan las cachuchas? 100 varos. 100, 100. 115. Pero voy a comprar una hamburguesa, güey. ¿Qué? Estamos comiendo todo el día. ¿No has comido? No. Pues éntrale, nosotros ya desayunamos, güey. Me va a salir esta hamburguesa nomás. Órale. Dale. ¿Cómo chingón le abro para abrir el pinche chat? Pues yo no le sé ni abrir al pinche Star Light. ¿Tú no quieres algo, güey? Ahorita no. No, en la afuera nos hartamos de comida. O más tarde, entrarle con ganas. A una hamburguesa. ¿Tú no estás en México, ¿no? ¿No te regresas a San Antonio? Depende, tengo un hotel aquí. Pues aquí con la universidad tengo un hotel. Pero no voy a estar aquí con el novio o voy para San todo dependiendo. ¿Cómo? Me puedo quedar aquí con el novio en el hotel o me voy ¿Con para tu la novio? casa. Tu novio, dije, ah, cabrón. Ah, pero ella está aquí. Sí, ella está aquí. Ok. Me quedo aquí con ella o me voy para San Antonio. No está lejos, ¿no? Depende si me regaño. Pero San Antonio no está lejos, ¿no? No, aquí es como 1 hora y media. Mira. No manches. Miren, aquí, vengan. Ven aquí, mira. Ahí no vas a ver aquí. Más arriba. Déjame grabar tantito aquí, ahorita les caigo ahí. Aquí estamos, ya pasamos. Yeah, we're on. That'll be a great view in traffic. It's hard to judge the same. Sometimes it's brilliant, sometimes it's off the face. Hamilton's car. Has a number. There he is. Yellow. Anything you don't bring that at all. Yeah, my helmet, these two. That green helmet is distinctive to Brussels. Green tips to the helmet. You saw that bright yellow color on the T-bars. Acá tenemos, según esto, la vuelta 21. 1 hora 17, Verstappen en primero, Pérez en segundo, Sainz en tercero, Leclerc. Ahí tenemos a Leclerc, a Verstappen. That was a little close for comfort, but he's A-OK. Ahí va el Checo. Thanks to commentator James Hinchcliffe, BBC crew. No, that's F1 TV. There is a multitude of pundits and people fighting on this race. It's like a convention. You just go down the row of foods like ours. You have the USA and Germany and Italy and Britain and on and on. No, he was way onto the grass. Right. Looks like he's got damage up there. Yeah, good move. Yeah, will do. That was not intended. That's not going to help him. Anyway, I was mentioning in T-Bar, there are 2 cars with that yellow stripe across the television T-Bar. Hamilton is the only driver who's typically senior driver does not wear that. It's almost like a rookie stripe, like a newer driver on the team.
But in this Ahí va case, Red Lewis Bull. Hamilton chooses to run with that bright splash of neon yellow on the T-bar. Well, I suppose it's arguable that George Russell now leads this team as he's staying. You know, I guess there comes a point, doesn't there? I know. So Verstappen continues to lead the way with that terrific lap at 133.855. His teammate, Sergio Perez, just under 0.8 of a second behind. The fact that there hasn't been an awful lot of change in the running order tells you that they've moved on to something less performance related or lap time related. They're working on things like fuel loads and tire endurance and that kind of thing. They're not going for ultimate lap time, but with 9 minutes and 15 seconds to go in the session, slap on those red stripe like those on Lewis Hamilton's car and go out for Well, Colapinto, for the having been lingering down at the bottom of the board, just did just that. Went out on softs and did a 135.2, which takes the Argentinian to 5th place behind Leclerc. So Colapinto on the march, no question, and well ahead of his teammate Albon, who we saw just on the grass there. Albon down is 17th at the moment. So good start from Colapinto. practically hear the cheering from Buenos Aires. It's been a while since they had a championship contender, I'll call it that, from Argentina. You think of drivers like Ahí viene el Checo. Carlos Reutemann, No, no es del Checo. Franco Colapinto. They have Ahorita debe venir el Checo por aquí. It's been a while since it's been in Formula One, that's for sure. So let's see what Mercedes can do. Can they put themselves in the mix with Ferrari and Red Bull? Yes, they can. Hamilton goes second quickest with a 134.3. And that is why there's a chance to see them on the soft side. Es el Checo. half a second off of Verstappen's time. Es el Checo. Boy, that Es el lap Checo by el que pasa ahorita. Verstappen looms Se large. distingue porque There isn't much change. trae verde arriba. Los dos son Red Bull. Really Pero el does del have a Checo trae weapon una this weekend. lista verde Yeah, arriba. I mean, who didn't expect the result of Fue que pasó ahorita. but it came good, and they've had 3 weeks to put a new floor in, put the thought process in, and how about Lawson there? Good, what a lap that was, 34.3. He goes to 4th quickest as Sainz goes quickest. 133.6. 2.5 tenths quicker than Max Verstappen's up. This story is long from finished. Yeah, and Lawson's lap 34.10 so far to Sonoda's 36.2. Very impressive. That's almost a second quicker. That's a good shot at Fred Vasseur. The team principal has worked wonders with Ferrari in terms of their team efficiency and discipline. I thought for a second he was just seeing Carlos Sainz's time and he was going to spit out his sparkling water. Well, that's what the cameraman was waiting for. Right. Gasly up there too, 5th place by him. Lawson drops to 6th now. How about Alonso in 3rd? 134.1 by the mighty Alonso. That's his quickest lap by far. Let's see what Russell can muster, or rustle up, so to speak. A mistake, unfortunately. Yeah. Let's have a look at it. Well, similar to where he spun, of course. So, similar situation, getting down parallel early. Overpowering the car's ability to keep the rear wheels in line. Oscar Piastri comes out of 19. Oh, that was the finish! Every show will happen. Well done. Yikes. Wow. I mean, that could have changed his whole weekend, Piastri. No question. I mean, he lost it. Pit wall. I wonder where the rules are on that, because he committed to the intensity. He hadn't crossed the safety car line, or I have to be down in pit lane speed. But I wonder if they could say that he rejoined the track in a precarious way. Absolutely. Because he came out of there fast, and if somebody had been coming out at 20, he could have clipped them, but luckily he didn't. But yeah, that is not good times. Esta es la for recta them, as principal. out Y goes. aquí vienen todos en chinga y Orlando aquí la Norris. frenada. Time's ticking away. Just 5 minutes left in this free practice, but it's a crucial one. We'll be
be watching these times very closely. This side is pretty much how they're set for qualifying this afternoon. And while qualifying is an animal, you just wonder whether this hour is enough to get exactly what to be able to go for a quick one. Some, yes, not always. For instance, Leclerc now on a quick lap. He's 10th at the moment, but he's on his fastest first 2 seconds. Change in the McLaren pit. Soft tires on for Oscar Piastri. Now he has to calm himself down. His heart took a jump when he almost scared the pit lane. There's the flow pits. Going on the nose of Lando's car. It's amazing to see this sort of, what I would call testing, this late in the season, but that's on. There's no testing anymore. That's right, where else can you do it? Now, earlier we saw that flow is only on the right side. Now, McLaren's on the left side of Lando's car. Might be a turn in a particular direction that is causing him some issues. So they want to see the Russell has dropped down to 12. He's now on the soft tires. Yeah, pretty much everybody is. Yeah, he just came off the hards. So this will be a whole new adventure for George. Norris and Sainz head out. Let's do one lap. Quick lap. Here comes George Russell. What does he appear with? Yes, he's got 34.4. That puts him behind Gasly and ahead of Lawson. Albon's improved in the Williams. So we've got a bunch of drivers. Still my heart. Wow. Yeah, we've got, 10 drivers, no, 12 drivers, all in the 134s, from 33.6 to 34.9. So there's a second between the top 10. Mainly due to Sainz's 33.6 and ellipses. Sí, es como van en los lugares según los tiempos. El Checo ni aparece, cabrón. A lot of these drivers come out quite early, amateurs too. So folk arriving on Monday, getting through jet lag, and then jogging and gym in, and get a couple of good meals in, and then settle in really. And the same is true of next week. They'll stay here in Austin, perhaps till Wednesday, just to stay on the same time zone, because obviously there's no problem with Mexico, but altitude is the problem in Mexico. ¿Se ubicas el carro de Red Bull? He's not comfortable with the ride. Mira, ahí viene. Es un Haas. Good middle sector by Piastri. Yo no puedo. Let's see what he does in the final sector. His first sector was good too. Aquí, ¿te acuerdas dónde estábamos, güey? Ahí estamos en el final, que estaba la última. Esta es la principal. A little too far there, but Sainz. good lap so far from Piastri. Let's see where he slots in. Into third. Black and white flag, car 81, Piastri failing to follow race direction instructions, keeping the correct side of the bollard at pin entry. So I was right, he did fall foul of the rules. I thought he might. It's just, I mean, if safety not alone was the problem, you know, he kind of careered back onto the track, and that can't be right. Well, and remember, it was the race in Jeddah, Saudi Arabia, earlier in the season, when I think it was Logan Sargent, who at that point was still considered Formula One startup. And on his best lap, that would have put him well up on the grid in qualifying, he lost. Two wheels off of it, lost that lap, and ruined his day. So they take that very seriously in the stewards room. Mira, güey, ven. Aquí vemos Well, we're getting down to que salen de la recta. it looks so weird, doesn't Salen de la it? But recta, it doesn't se give pegan de us este lado. and you can see it's the left-hand side of the car, and we do have lefts or rights that are on one particular track. And so obviously they want to consider the left-hand side of the car more so.
and we'll see what Norris learns from this. But you can see it's a work in progress at every session. Este es McLaren. On any part of any car. It looks like they just emptied the bucket. Well, Norris didn't weigh him down any. 133.8. He's one of the few. Six drivers. Ese es el Max Verstappen. Ese güey, pero no tiene la colita. Ese es el Red Bull. Sorry, Es un Aston Martin. I mean, no, it has been, hasn't it? Oh, it has. No, you don't. Es un Haas, son gringos. Ese Haas es una escudería gringa. Es del Next guy watching el is- Truman Well, I want Haas. to watch him. Yeah, he's very good. He's actually been as well known as Jane Doe. Well, but you're right with your previous point, Yeah. one that didn't include an outrageous pun. Andrea Stella has been a part of that process in McLaren. That just makes them keeping the team calm, which is probably a bit unusual for an Italian. But Mistake there by Norris, 18th, then Franco Colapinto in 19th, and Guan Yu Zhou Colapinto. in 20th. El That's it Colapinto es for el free argentino. practice one. Es el argentino. ¿Cómo chingado le hago para...? Ya acabó, güey. Ahorita viene lo bueno. Porque, ¿cómo se llama? Ahorita en la que viene va a ser la calificación. Ya van a irse a tope todos para la carrera de mañana. Ahorita ya estamos aquí, vamos a buscar otro. Thank you so much, Alex James, James Hinchman, Pietro Fittipaldi, Trackside as well, Ruth and Sam for their updates too. Lawrence Burton, Will Buxton alongside me now in the paddock, and plenty of jeopardy for that session. Yes, running new upgrades, an entirely resurfaced track. Ferrari leading the way ahead of a smattering of Red Bull, McLaren, Mercedes. Will, what did you make of that? I think Ferrari, by not bringing any upgrades, they're playing absolutely right. They've Vámonos turned ya, up the güey. fact that they Vente. have confidence Vamos a that they comernos can algo. go out, start Vente. putting the laps in. They look really strong off the bat. I think Mercedes really struggling out there with the car that looks very skittish. Really hasta las kind of lurid out 4, there for ahorita the vamos a ver. drivers. Sort of number of spins for them on Sí. this new track surface. Sí, va a tardar un cacho. As Ruth, the guys were just intimating, is the unknowns. What engine modes were people using? How much fuel did they have on board? Max Verstappen's fastest lap was set way earlier in that session. There are so many unknowns Dale, vamos a ver going into SQ something. Makes sprint weekends all the more exciting, doesn't it? And as we say, so much jeopardy as well. I think that's going to be the word of the weekend. Lawrence, we'll just said there about Mercedes. They looked so scrappy. And they're a huge moment for Lewis Hamilton. I'm amazed. He managed to hold that, save it, didn't hit anything. George Russell suffering on a number of different terms. Yeah, just saying it could be down to the wind. How do you see that session for them? Well, I think we've seen a lot of times this year when Mercedes have brought a new package to the track. This has happened. I think they haven't landed on that early setup, early doors. The balance doesn't feel right. They're chasing it throughout the session. And I think that's why the drivers, both Lewis and George, just didn't feel very confident when they were out there. I don't think it's about taking their responsibility to the car, having the sprint in that outside place. With it. ¿Dónde fijos de la...? Have been bringing these updates to a track and have to be pushing the limits, whereas Ferrari, they were strong here last year. Vente, güey. They obviously have that confidence in the car and they were optimistic they're coming here. Mercedes are chasing their tails a little bit, but I think they have to push the limits. Vamos a ver, mira. That's what we saw out there today. Aquí. P7 for Mercedes, but looking like the slowest of those top 4 Siéntate, teams. güey. But it's just 1 hour of practice and there are plenty of A ver, déjame ver de aquel lado. Ahí siéntate. Vamos a comernos algo. Déjame ver acá de este lado. Aquí aguántame. Bumps causing an issue or lack of bumps, whether perhaps bumps were to be expected. The new track surface combined with the wings. There actually saw Alex Albon at the corner of our eye have a spin as he was making his way. Aquí estamos al final de la curva 1, al final de la recta principal de la entrada. Was saying that the wind was about 40 kilometers an hour up there, and when it's gusting, it can catch the guys unawares. You see that little spin there for George Russell, and I think that is more indicative of just how skittish that Mercedes is out on track. But yeah, I think
The combination, the wind, the new track surface, and really everybody just having to push, try to find those limits because we're straight into qualifying. So you have to know, you have to be able to absolutely nail that breaking point, have that confidence you can leave it as late as possible. Maybe if you're leaving it a little bit too late, and then, yeah, surface wind. You mentioned the spin as well for Alex Albon. We do have an exclusive look at that now. It happened just over Olivia's shoulder. We can just see the top of turn one from where we're standing in the paddock right now. But he just done his practice start, and here he goes. He's just lit up the rears, hasn't he? That's an interesting one. Fascinating. And then I'm in a pretty precarious position on track. So luckily we weren't through sort of the fastest points of practice there, but able to turn the car around and get it back safely to the pits. But plenty of tyres and floors being inspected after that one with some curb riding. Yeah, absolutely. I think that's what's going to make sprint qualifying so exciting. They're only going to get 1 or 2 runs in that early phase, and if you're going to have spins like that, you're going to be wanting to avoid other cars out on track. There's going to be a lot of yellows, maybe some virtual safety cars as well. So even though, you know, there are teams like Mercedes that look like they're struggling, there's 3 tenths, I think, that are separating the top 5, 6, 7 cars. And it's Oye, güey, ya encontré el lugar idóneo. Ahorita sí, vamos a ir ahí, güey. Ahorita vamos a dar la vuelta, descansa. Descansa. Mira, mira, güey. Oye, aquí yo vengo todo el día, güey. Todos los días. Sí, hay concierto. Mira, el concierto de la noche. El M&M está bueno. Pero es en la noche. ¿Cuándo? ¿Mañana? Sí, el stream es hoy. ¿Nos vamos a quedar? ¿Cuándo se Yo te vengo a acompañar, güey. Me guste o no me guste. Que disfrútalo tú. Cuídate de lejos, quita el pelo. Yo, por ejemplo, yo la noche no puedo manejar. Yo manejo. Como quiera, en la noche donde va a ser lo bueno, de 5 a 5. De 5 a 6. Fórmula 1 para la calificación. Esto es lo que te decía ahorita. Pero eso no va a ser hoy. Sí. Sábado, güey. No, pero acá viene un viernes. Ya hay una calificación. Aquí está la calificación de la Fórmula 1 de los 4 Este es el sábado, güey. ¿Sabes inglés? Sí, güey. La calificación para cuándo es esta. Para mañana, domingo. ¿Para qué? Para la carrera de veras. Esta es una carrera chiquita. Okay. Esta. Y entonces el sábado hace la carrera chiquita, que es esta. La Fórmula 1. El sprint. Para el sprint. Ajá. Y luego esta calificación del sábado es para la carrera grande. Ahora, mira, aquí estamos nosotros, aquí estamos. Aquí estamos. ¿Es de la recta? Estos son los Kings. Viene la pinche recta. Aquí el domingo va a estar hasta la madre. Entonces vamos allá arriba y vamos a ver la salida esta. Y luego si nos movemos. Porque esto es donde va a valer la pena ahorita. Ya la pinche arrancada. Anda, descansa, güey. Descansa. Lo que estoy buscando es cómo chingados. I want to see what Alpine and Sauber, you know, the teams that really struggled to show their pace. I want to see if they can find anything in sprint qualifying. Clear project there. Entonces ahorita son Yeah, there's a fair bit of flowbiz on that McLaren, so still testing things out, the upgrades on 8 of the 10 teams' cars out there as well. Putting them very much to the test in sprint qualifying. No sé Coming cómo. up a little bit later on, you do not want to miss it from here, Circuit of the Americas for the US. Ah, mira, hoy son carreras alternas, güey. Son Porsche, mira. Son Porsche. And to you too as well. Thanks to all of you for watching. Join us for sprint qualifying a bit later on. Bye-bye for now.
1 hora y 20 minutos va a durar la carrera grande, güey. Ajá. ¿Del sábado? Sí, del domingo. ¿Del domingo? Sí, de 2 a 4.